¿Qué más, parceros? Bienvenidos a Riose Comics. Hoy les traigo Uncanny X-Men número 27, con guión de Gail Simone y arte de Luciano Vecchio. Por aquí les dejo la lista de reproducción. Espero que les parezca chévere. La historia comienza en la prisión de Greymalkin, la antigua escuela de Xavier para jóvenes superdotados. Un lugar que alguna vez fue un refugio mutante, pero que ahora es un gulag militarizado para ellos. Dentro, un demacrado Philip yace conectado a un soporte vital. Corina entra sonriente con globos y flores, celebrando sarcásticamente el cumpleaños de su más querido amigo. Philip niega que lo sea. Ella abre las cortinas, pero él se queja de que eso lo lastima. Corina finge preocupación, y Philip le aclara que no lo lastima la luz. Lo que le duele es el mundo, que seguirá su curso una vez él se haya ido. Desestimando su dolor con frialdad, Corina asegura que se recupera y anuncia que ha traído un regalo sorpresa hallado en el sótano. Dos guardias traen la icónica silla flotante de Xavier, y Corina explica que Perimeter hackeó su seguridad para que él pueda moverse libremente. Se inclina hacia él, animándolo a dejar la cama y unirse a misiones con los Trustees. Pero Philip la interrumpe débilmente, asegurando que jamás volverá a levantarse. Le confiesa que está muriendo y que le quedan apenas días u horas, sintiendo el terrible peso de sus pecados aplastándole el pecho como piedras. Corina sostiene la mano de Philip, le ordena que viva y le dice que lo ama. Sereno, él descubre su mentira recordándole que es un telépata. Corina, indignada, le reclama por espiar sus emociones y le recuerda que le prometió que nunca haría eso, a lo que Philip responde, admitiendo que los telépatas nunca cumplen esa promesa de privacidad. Frustrada junto a la ventana, ella lo acusa de abandonarla egoístamente, pero él le exige que, aunque sea por una vez en su vida, piense en alguien más que en ella misma. Tensa, Corina echa a los guardias a gritos buscando privacidad. Una vez a solas, Philip le advierte seriamente que debe prepararse. La mente del Inmate X se está liberando y buscará venganza. Además, le revela que Monet conspira mentalmente con mutantes de Luisiana con oscuras intenciones. Y no son pensamientos amables. Corina, confundida, sostiene una rosa y le dice que se niega a huir. Philip le advierte que debe hacerlo para evitar la prisión. Los pétalos de la rosa caen, y él le confiesa que su inminente muerte absorbe involuntariamente la vida a su alrededor, y no sabe qué ocurrirá cuando muera. Recuerda el pasado, cuando era apuesto y con vida, antes de que el uso de sus poderes por ella lo consumiera. Ahora lamenta haber perdido su fuerza para siempre, a pesar de ser menor que ella por 4 años. Corina le pide no ser dramático, porque ella sobrevivió antes de conocerlo. Philip sentencia que el sueño de ella agoniza, y le pide que se retire antes de recibir su propio castigo, mientras él pagará el suyo en el infierno. Nos movemos a otro momento, a la misma escuela de Xavier para jóvenes superdotados. Un lugar que un día será una prisión, pero que hoy es una escuela. Y los estudiantes aquí son extraordinarios. En su interior, Valentín Correa, Ransom, Becca Simone Binet, Cálico, Sofía Young, Jeter, Hotoru, Death Dream y Leticia Leach, Mutina, avanzan por los pasillos. Llevan el uniforme de los X-Men, mientras conversan sobre lo que dijo Moira acerca de ese entrenamiento. Ellos no saben si pueden confiar en ella, porque hay cierta desconexión. Valentín le dice a Hotoru que ellos no son hermanos, pero acepta que las emociones a veces apestan. Al llegar al final del pasillo, son bienvenidos por Moira con mucha alegría. Mutina la insulta llamándola Pollyanna, término que viene de la niña huérfana de la novela de Eleanor Porter, del mismo nombre, de 1913, y que se usa como sinónimo de optimismo exagerado. Moira no le hace caso, y los invita a cruzar por la puerta que se encuentra detrás de ella, asegurándoles que dentro es completamente seguro. O casi. Alarmada, Becca pregunta hacia dónde conduce la puerta. Desde la cabina de control, Moira les comenta que espera que disfruten un poco de deporte, y les presenta el Danger Room. El escenario se transforma abruptamente en una selva tropical de donde irrumpe un gigantesco dinosaurio rojo, con un rugido ensordecedor. Los mutantes no saben qué hacer, invadidos por el pánico frente a las enormes fauces de la bestia. Ransom y Mutina toman posiciones defensivas. Becca grita horrorizada que todos van a morir, y Hotoru le responde que sí, pero que honestamente se van a acostumbrar al olor. Nos movemos a Haven House. Vemos a Rogue, Jubilee, Nightcrawler y Wolverine en una tensa búsqueda. Rogue, visiblemente preocupada por los niños desaparecidos, quiere creer que solo ha pasado 1 hora y que seguramente están de fiesta, pero no se siente bien al respecto
y confiesa angustiada que no soportaría perderlos. Les dice a los demás que deben traerlos de vuelta, aunque eso signifique darles una paliza. Jubilee agrega que iluminará todo el pantano si es necesario, pero Logan lamenta frustrado que todos los rastros simplemente desaparecen. Desesperada, Rogue busca la ayuda de Remy, pero comprende rápidamente que no está con ellos. Mientras tanto, en la casi abandonada abadía de San Tomás, Gambit entra por las imponentes puertas. The Big lo recibe con amabilidad. Remy le pregunta si va armado, y The Big le responde, con actitud desafiante, que no necesita una pistola. The Big se sirve un trago, mientras que Gambit le revela que los niños desaparecieron sin rastro. The Big se burla de sus habilidades como guardián. Gambit le pide usar sus contactos para encontrarlos, y The Big le responde que lo hará, pero le exige un 20% de todas las ganancias del Thieves Guild, el gremio de ladrones. De nuevo está en deuda con él. The Big acepta con malicia, advirtiendo que deben hallarlos antes de que algo perverso los mate y los despelleje. Volvemos a la escuela de Xavier. Jubilee llama a Rogue y Nightcrawler, quienes llegan inmediatamente, y se quedan boquiabiertos al entrar en la cocina. Allí vemos a los miembros fundadores de los New Mutants, Sunspot, Wolfsbane, Mirage y Karma, quienes los miran con cara de sorpresa. Danny incluso les dice que les guardaron algo de comida. Sam, más directo, les pregunta por qué los miran de esa manera. Volvemos al Danger Room. El de verdad, no ese remedo que sale en la serie principal. El caos estalla cuando el gigantesco tiranosaurio ataca. Ransom y Jeter saltan por sus vidas mientras ella pregunta qué significa eso, y Ransom responde que no lo sabe. Él esperaba una clase de gimnasia, o algo así. Desde la cabina, Moira explica tranquilamente que la sala mezcla proyecciones de luz y cibernética real con tecnología de cambio de forma. Agrega que al profesor le pareció importante añadir un componente educativo al ejercicio. Calico observa a su caballo Ember y comenta que eso explica su aspecto desaliñado. El dinosaurio aplasta a Ransom bajo sus garras. Deathstream le pregunta a Moira si le parece correcto encerrar niños con robots asesinos. Moira intenta responder, pero Jotaro la interrumpe para decirle que aprueba lo que hace. De pronto un simio azul ataca gritando algo en un idioma que nadie reconoce, asustando a Jeter mientras Mutina observa, y comenta que el lugar le resulta gracioso. Ransom desde el suelo alza la pata del kaiju, mientras le pide a Calico que haga lo del Valle de Wangi. Como comentario, el Valle de Wangi es una película de 1969 que mezcla western y criaturas prehistóricas, y trata sobre un grupo que encuentra un valle perdido con dinosaurios y captura a Wangi, un alosaurio, para exhibirlo. Obviamente, Becca no entiende la referencia, pero le dice que no importa, igual se encargará de él. Enlaza el cuello de la bestia con su cuerda, pero al no ser suficiente, le pide apoyo a Deathstream, quien intenta usar a sus amigos espectrales, a pesar de que ellos no pueden ver cosas tecnológicas. Mientras tanto, el mono azul, furioso, continúa gritando, hasta que Jeter activa sus poderes y actúa como traductor. El chico salvaje se calma y pregunta por qué los atacan si ellos no les han hecho daño. Como comentario, este es Moonboy, y el dinosaurio es Devil Dinosaur. Ambos aparecieron por primera vez en un cómic de 1978. Moonboy nació en una tribu homínida, en la realidad paralela, Earth 70 y 8411 del Dinosaur World. Tras salvar y cuidar a Devil Dinosaur, fue rechazado por su tribu, y ambos se volvieron errantes. Jeter intenta calmarlo, asegurando que son amigos, pero Mutina aparece repentinamente por su espalda, y le dice a Sofía que no se preocupe, ya que ella se encargará de la situación. Por su parte, Deathstream libera su poder invocando a las sombras que envuelven a Devil Dinosaur, y le grita a su hermano mayor que ataque rápido, porque no podrá contenerlo mucho tiempo. Ransom le responde que no tendrá que hacerlo, y salta con su puño cargado de energía oscura, destruyendo al dinosaurio. Al mismo tiempo, Mutina decapita al robot de Moonboy, quejándose con fastidio por haber olvidado decir su lema, que creo que era «Kill me, Mutina. Mátame, Mutina». Jeter, horrorizada, le reclama que estaba hablando con él, y le pregunta cómo podía estar segura de que era un robot. Mutina, al ver la cabeza decapitada, responde con sorpresa y sarcasmo, preguntando si de verdad era un robot. Beast aparece de repente junto a Nightcrawler y reprende a los chicos por destruir el lugar durante el ejercicio. Mutina, desafiante, le responde que si les lanzan algo, significa que eso morirá, incluyendo a quien apretó el gatillo. Hank responde con una sonrisa y le pregunta si ya conoce a Logan. Moira interviene tranquila, contradiciendo a Beast y felicitando el desempeño de los estudiantes.
Jeter, furiosa, está a punto de insultarla, cuando de pronto una alarma inunda el pasillo. Nightcrawler le pide a Hank llevar a los niños al búnker porque ellos ya están aquí. Ransom pregunta de quiénes se trata. Mientras todos corren por los pasillos, Nightcrawler revela que son centinelas y cazan mutantes. Ransom ofrece ayuda creyendo que son simples máquinas, pero Nightcrawler le aclara que no son robots. Son centinelas. Pero estos son distintos a todos los que hemos visto antes. Si bien los colores son los mismos, más se parecen a los titanes de Attack on Titan, o salidos de alguna película de Resident Evil. Gigantes muertos vivientes, con un agujero en el centro del pecho, que más parece otra boca. No son máquinas, sino criaturas orgánicas, que han venido a acabar con ellos. Ransom pregunta aterrado si esas cosas cazan mutantes. Nightcrawler le aclara que no lo dejó terminar. Cazan mutantes. Para comérselos. De pronto, los centinelas rompen la pared de la escuela e intentan alcanzar a los chicos. Nightcrawler, viendo que es tarde para huir, les pide que se sujeten mientras se prepara para teletransportarse. Otro centinela levanta un auto en la entrada. Ransom lo enfrenta con valentía, afirmando que no es tarde, que llegaron justo a tiempo, y es atropellado por el vehículo que lanza el centinela. Nightcrawler aparece del otro lado de la escuela, cargando a Jeter y a Deathstream. Hotaru duda que estén más a salvo allí, mientras Jeter, confundida, le pregunta si le crecieron brazos extra. Al parecer esta versión de Nightcrawler es fan del Radioactive Spider-Man. Dentro de la mansión, Moira usa el comunicador para alertar a los X-Men y al profesor sobre la llegada de los centinelas. Por su parte, Mutina, empuñando sus espadas, le pregunta a Cálico si van a huir o a pelear. Becca le pregunta a qué se refiere, y Mutina responde que no le importa a nadie allí, por lo que no ve razón para arriesgarse. Cálico le dice que lo siente por ella, y se transforma en una mujer caballero, lista para la batalla. Mutina le advierte que si quiere, puede morir junto a ellos. Mientras tanto, Nightcrawler deja caer a Hotaru y a Sofía. Ella se lanza contra los centinelas, mientras que Kurt le pregunta qué pretende hacer. Jeter aterriza sobre la espalda de uno de ellos, y le responde que la respuesta es obvia. Están haciendo una audición. Toma la cabeza del centinela con ambas manos, mientras le dice que lamenta informarle que su cena se retrasará. Activa sus guantes de choque y derriba a la bestia con una potente descarga de energía, agradeciéndole a Spider-Man por el invento. Como comentario, estos guantes fueron un regalo de Spider-Man, lo que se vio en el número 20 de la serie. Cerca de allí, Deathstream inmoviliza a otro centinela con sus oscuros amigos. Con profunda empatía y tristeza, se disculpa con el monstruo afirmando que lo entiende. Jeter se acerca para preguntarle si está bien. Deathstream le revela que las criaturas sufren y no desean vivir así, pero que están consumidas por el enojo y un hambre insaciable. En eso, otro centinela aparece por detrás de ellos. Jeter intenta avisarle a Hotaru, pero este la interrumpe y comenta que sabe qué intenta decir y le pide no estar triste, pues la muerte acaba con el dolor. De pronto, Cálico irrumpe con violencia atravesando al monstruo con su lanza. Mutina, montada también sobre Ember, la felicita por la maniobra. Ransom le pregunta a Nightcrawler por el origen de las criaturas. Él explica que son experimentos ilegales de Trask Industries, conducidos sobre convictos violentos, con la intención de desarrollar la última defensa antimutante. Pero tuvieron un fallo en el proceso. O sea, Resident Evil. Viendo que están rodeados por completo por una horda de estos centinelas, Ransom le pregunta a Kurt si puede sacarlos de ahí. Nightcrawler, resignado, admite que no podrá sacarlos a todos a tiempo. Pero la esperanza vuelve cuando Nightcrawler señala entusiasmado la llegada de refuerzos, indicando que es el profesor el que ha venido a salvarlos. Finalmente vemos quién es este profesor al que tanto se referían. Recuerdan que no se mencionó el nombre del profesor, ni se afirmó que era el profesor X. La razón es sencilla. Este es el profesor S, con S de Sauron. Vestido con un traje elegante y corbata, el profesor S exclama que puede ver que las plagas los han encontrado, y cierra su intervención con el lema característico de Xavier. A mí, mis X-Men. Pero estos X-Men también son diferentes. Además de Thunderbird y Sirin, vemos a Colossa, una Illyana Rasputin con los poderes y una versión del traje original de su hermano Colossus. También vemos a Mágico, un Piotr Rasputin, que lleva una versión negra y amarilla del traje tradicional de Colossus, junto con elementos de la armadura y el tocado de Magic, además de sus poderes, y una versión de la Soulsword.
Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Matías Giaconi del Pino, 6997. Volvemos a Haven House. Mientras se sienta a la mesa junto a los New Mutants, Rogue piensa que cuando se es un X-Man, lo improbable apenas hace parpadear. Lo imposible, sin embargo, puede sacudir un poco el alma. Cannonball agradece a la señora St. Juniors por el desayuno y se dispone a limpiar antes del entrenamiento, pero Rogue le toca la mano, mientras le dice que tienen preguntas que hacerles. Sam retira la mano y grita alarmado, mientras que el resto del grupo se pone en guardia. Danny exclama que el toque de Rogue es mortal, mientras Sunspot amenaza con usar la fuerza para alejarla. Rogue les pide que la escuchen, asegurándoles tener control sobre sus poderes, y le pregunta a Roberto cómo llegaron allí. Roberto le responde, confundido, que ella los eligió hace más o menos un año, para que trabajen para el profesor. Jubilee le pregunta a Logan si los jóvenes son reales, y él confirma que su olor es auténtico, pero que a Waffles, el perro de los chicos, no le caen muy bien, mientras lo vemos gruñendo a Wolfsbane en binario. Rogue comprende que Sunspot cree todo lo que dice, y se pregunta si todos han perdido la cabeza. Finalmente, le pregunta a Sunspot, llena de temor por la respuesta, por el propósito. Le pregunta para qué están entrenándolos a ellos, los nuevos mutantes. A lo que él, con gesto maligno, le responde que fueron reclutados para una sola misión: matar a los Avengers. Y mientras vemos a los 5 New Mutants exhibiendo sus poderes, incluyendo a Wolfsbane con una cara de perro al que le han dicho que lo sacarán al parque, se nos cuenta que en el siguiente número veremos: solo se vuelve más salvaje. Agárrense fuerte, lectores. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este número me encantó, aunque no puedo negar que hay momentos donde parece que falta una pieza entre página y página, como si hubiéramos saltado un número sin darnos cuenta. Pero al mismo tiempo, no puedo negar que parte de ese caos me divierte. Ese otro tiempo tiene ese aire de viaje psicodélico, donde todo se reconoce, pero nada está en su lugar. Los Outliers pelean contra Moonboy y Devil Dinosaur. El profesor Sauron toma el lugar de Xavier. Esos intercambios extraños entre Colossus y Magic. O sea, es un desorden, pero un desorden con personalidad. Lo de Grey Malkin me parece relevante, porque siento que por fin esa trama empieza a empujar hacia algo más concreto. Philip, o Scurvy, se muere mientras deja de contener al Inmate X, el recluso X, lo que le da urgencia al número. Corinna sigue funcionando como alguien desesperada por controlar todo, incluso cuando el mundo se le está cayendo encima. Pero el villano que más intriga ahora es ese Inmate X, porque si de verdad está alterando la realidad. Uno piensa en Legion, Proteus, Jamie Braddock, Matt Jim Jaspers, Nate Gray, o incluso, no se rían, Mastermind. Eso sí, necesito que la revelación valga la espera, porque hasta ahora la construcción ha sido más misteriosa que sólida. Con los chicos, el número gana bastante. Jeter, Ransom, Calico, Deathstream y ahora Mutina tienen una dinámica caótica que se siente viva. Me dio risa ver a Mutina decapitar primero y preguntar después. Aunque algo me late que Mutina sí sabía que era un robot, solo que se hace la matoncita. Me está empezando a gustar. Con tal que no le pase lo mismo que a Karma, todo estará bien. Sin embargo, eso también deja claro que esa impulsividad puede explotarles en la cara. Y Jeter usando los guantes de Spider-Man está genial, aunque me quedé pensando si tiene sentido dentro de esta realidad, si sus recuerdos están tan alterados. Si es que aquí existe Spider-Man. Lo mejor visualmente son los centinelas orgánicos. Son macabros, desagradables, casi de pesadilla. Y Luciano Vecchio realmente hace que esa idea funcione. Lo que menos me convence es Gambit recorriendo tan rápido a The Big. Entiendo que Remy sea un desastre haciendo tratos, pero aquí se siente demasiado extremo. En fin, hay mucho de qué hablar, pero por ahora me quedo con una duda clara. ¿Este caos va a cerrar como una enorme locura bien armada, o se va a quedar en puro ruido? Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.